Al descubrirle el velo a la novia, el millonario rompió a llorar al ver quién era. Durante toda la vida, Juan José Abadí había vivido en una villa en Rosario, Argentina. Empezar su vida en una humilde y precaria casa a orillas de la vía del tren en Villa Gobernador Gálvez no había sido de mucha ventaja. Había conocido el amor a sus tan solo 5 años cuando Agostina Martínez iba a la misma escuela y allí se hicieron muy amigos. Con un padre árabe que era boxeador, pero que por sus frustraciones a veces se tiraba a la bebida y no hacía nada más que ponerle los nervios de punta a su madre, realmente la vida era muy difícil para él. Ir a la escuela, a veces en ropa de calle sin su guardapolvo blanco, era muy desalentador. Siempre recibía notas de sus maestras de escuela con quejas por falta de útiles escolares, cuotas para actividades impagas, así como multas porque sus padres no podían asistir a las reuniones de la escuela. En las presentaciones de días festivos siempre había quedado rezagado al no tener el apoyo de ninguno de los dos. Las veces en que su padre se arrepentía de sus acciones, imploraba rezando sobre su alfombra y recordando sus costumbres, pero eso solo duraba unos días hasta que caía nuevamente en la bebida. Ambos padres se habían enfrascado en sus propios problemas personales que al final terminaron haciendo a un lado a su pobre hijo sin saber lo que estaban construyendo en él. Hacía 13 años su padre había llegado a Argentina con un contrato para pelear y fue estafado por su manager, quien lo abandonó en Argentina sin dejarle ni un solo centavo. En esas circunstancias, él tuvo que buscar un lugar donde vivir. Anduvo por varios lugares, durmiendo debajo de puentes y cerca de los parques. Sin embargo, se le cruzó por sus ojos la que sería su novia, su apoyo y luego tendrían un hijo. Todo había ido bien, sin embargo, una lesión en la pierna puso la vida de Abadí de cabeza. Desde esa ocasión, había querido salir adelante, pero siempre la lesión lo había molestado. Representó a la ciudad donde vivía para luego ir a las nacionales. Quedó en buenos lugares, pero justo cuando estaba por obtener un buen dinero e irse del país, tuvo que ser operado de emergencia de una apendicitis que casi se lo termina llevando. Su novia estuvo con él en todo momento. Esa había sido la vez en la que él había estado muy cerca de volver a su tierra natal. Pero los años se acumularon y con la llegada de Juan José, su hijo, a sus vidas, la vida se hacía más pesada. Tuvo que dejar de boxear pues a su edad ya no le ofrecían buenas peleas y era usado solo para que los demás jóvenes suban de nivel y por eso también recibía un pago. Sin embargo, no representaba ningún crecimiento para él ni profesionalmente ni económicamente. Su carrera estaba en declive y con ella la esperanza de volver a su tierra. A los 33 años, con lesiones, se resignó a buscar empleo para sostener a su hijo con lo que había, siendo albañil, fontanero y todo cuanto representaba un trabajo y que por él podría recibir alguna paga. Le vio el lado positivo y le dijo a quien era su mujer que se dedicaría a su familia, con mucho esfuerzo construyendo de manera precaria una casa al final de un bosque que colindaba con las vías del tren, inició su vida familiar. Se puso a entrenar a jóvenes que como él habían querido y soñaban con ser como él. Deseaban tener una oportunidad en el boxeo. Así inició su vida familiar, en casa, tranquilo, dejando de lado sus deseos de seguir boxeando, terminar de dominar mejor el idioma para poder educar con mejor calidad a su hijo. Sin embargo, no duraría mucho, pues los días trabajando le daban en el alma al descubrir la discriminación que muchas veces tuvo que pasar. No estar en su propia tierra lo había puesto de rodillas para sobrevivir. Eso y la presión de tener que llevar dinero a casa terminaban siendo una lucha interna que lo sepultó en varias ocasiones en la bebida. Juan José era su único hijo y se convirtió entonces en un niño muy distraído por esa razón y siempre quería ser el centro de atención en las clases. Los años fueron pasando y para cuando estaba en la adolescencia, la única persona que tenía como apoyo era su amiga Agostina. Los días negros con ella se volvieron muy coloridos y siempre de camino de regreso a casa conversaban sobre lo que pasaría cuando terminasen la escuela.
Agustina se preocupaba que Juan José no fuera absorbido por malas juntas que pudieran llevarlo a un lugar más oscuro que en el que estaba. Una mañana, mientras estaban en la cima de un edificio abandonado donde solían pasar algunas horas conversando, el padre de Agostina los descubrió. Le dio una golpiza a Juan José, pues ya se lo había prohibido en muchas ocasiones. Agostina fue llevada por su padre, casi a rastras fue subida a la camioneta, mientras éste le gritaba a Juan José que esta había sido la última vez que él vería a su hija. Al día siguiente, al enterarse, el padre de Juan José no se quedó de brazos cruzados y fue a buscarlo. Una pelea se desató entre él y los de seguridad, quienes no relajaron su mano para enfrentar al padre de Juan José. Así Juan José tomaba a su padre herido y observó a Agostina, quien lo miraba con tristeza. Juan José siempre iba a aquel edificio a esperar a Agostina. Lo hizo casi por un mes. Agostina había hecho lo mismo por ese tiempo, pero no habían coincidido. Al no haber manera de comunicarse, ninguno de ellos sabía a qué hora estaría el otro. Dado también que Agostina aprovechaba el descuido de sus padres para llegar al lugar, las visitas a ese edificio eran muy fugaces y rápidas. Una carta ayudó a que se juntaran. Juan José se la había dejado. Le dijo una hora y así por fin coincidieron y terminaron encontrándose. Agostina lo abrazó y lo besó como si fuera la última vez, y ciertamente esa sería la última vez, pues ella le confesaría lo que su padre había planeado hacer con ella. Dentro de poco se iría a Italia, donde tenía familia, haría su vida allí, y esto había hecho su padre y no podía zafarse de la decisión, pues aún era menor de edad. Lloraron y con cada abrazo sentían la tristeza. Juan José lloraba, pero por un momento pensó que él quizá no era para ella después de todo. Agostina se alejaba de la vista de Juan José mientras éste agitaba sus manos en señal de despedida. Se habían prometido cumplir la mayoría de edad y reencontrarse para casarse. Teniendo tan solo 15 años de edad, la idea era muy lejana, casi irreal, pero las ganas de prometer y decir las cosas, aunque fuese al menos por consuelo, no estaban de más. 12 de octubre del 2017 a las 5 frente al río Paraná. De allí al registro civil. No lo olvides, se dijeron. Vienes vestida para casarnos de una. Y así se prometieron y se separaron ese día. Mientras Agostina iniciaba su vida en Italia, Juan José sepultaba a su padre Abadi. Recibió colaboración de sus vecinos, jóvenes que habían sido entrenados por él. El día era muy triste, muy desgarrador. Su madre no encontraba consuelo. Le daba mucho pesar saber que su marido nunca había podido regresar a ver a su familia en Arabia. La vida tenía que continuar. Juan José dejó la secundaria y se fue a trabajar un día lavando platos donde su madre también trabajaba como ayudante de cocina, en un restaurante fino del centro de la ciudad. Fue allí donde un deseo en él despertaría. Algo que nunca había sentido. Al ver el fuego cocinar la carne, soñó entonces con tener su propio restaurante. ¿Por qué no?, se había dicho. Por mucho tiempo le venía diciendo a su madre que podrían ahorrar e iniciar el negocio en casa. Sería emocionante que existiera un restaurante entre el bosque y las orillas de la vía del tren. Por mucho tiempo se fajaron y ahorraron todo el dinero posible que pudieron. Sus neveras estaban casi vacías, apenas si tenían botellas de agua hervida, algunas sodas y lo más esencial en caso que tuviesen hambre. Ambos terminaron comiendo lo que la gente dejaba en los platos en el restaurante. Esta gente ni siquiera tocaba la comida en muchas ocasiones, y al final de la jornada se daban un buen festín e incluso les alcanzaba para llevar un poco de reserva a casa. Ya casi tenían para comprar lo esencial. Habían limpiado y decorado su casa para poder atender a los clientes dentro de poco. Las guirnaldas se podían ver a lo lejos en medio de la oscuridad, y todo anunciaba que abrirían dentro de poco. Sin embargo, una desgracia cubriría la vida de Juan José. Su madre caería gravemente enferma y de allí, lamentablemente, no se recuperaría. Un grave cáncer había hecho metástasis en todo su cuerpo y por tal razón ya no había tratamiento que pudiese revertir lo que le estaba pasando.
Los tratamientos que recibía de parte del gobierno eran para desamparados y a duras penas representaban en algo lo que ella podría comprar en una farmacia. A pesar de que Juan José compraba la medicina, ya no le hacía efecto después. Verla agonizando era deprimente y desolador. Quería usar todos los ahorros en ella para llevarla a otro país. Sin embargo, su madre fue ella misma quien se lo prohibió. «Tienes sueños que cumplir. Ya casi falta poco, hijo. Hazlo. Yo ya no tengo oportunidad. De donde sea que esté, estaré allí para apoyarte». Cada día salía del trabajo a verla. Se quedaba con ella largas horas. Le hacía masajes para aliviarle en algo el dolor de cuerpo que le aquejaba. Pero él sabía que en breve su madre se iría. Se había sentido tentado a embriagarse, pero los recuerdos de su padre echándose al abandono lo hacían recapacitar y con eso logró vencer la tentación. Ya una vez la bebida había hecho trizas su vida. No pasaría otra vez, no mientras él se mantenga de pie, se había dicho. A mediados del año, una mañana, recibió una llamada. Su madre había partido de esta vida. No sabía por qué una parte de él se sentía triste y la otra sentía un gran alivio. Al recordar el sufrimiento de ella, sus quejidos, sus dolores, sabía que ya no era vida lo que tenía. Agonizaba sin que nada pudiera hacer él. Los medicamentos que recibía solo la habían mantenido durmiendo por largos momentos. El día estaba soleado en el funeral de su madre. Con el permiso del dueño del restaurante se hizo un recordatorio a ella y su cuerpo fue velado por la noche en el mismo restaurante donde él había trabajado después de la muerte de su madre por años. Muchos la recordaban y eso no había pasado desapercibido por el dueño. Al sepultarla, Juan José caminaba de regreso a su casa, solo y con una sola promesa en la mente que le había hecho a su madre antes de morir: echar a andar el restaurante que por tiempo habían preparado. Y así lo hizo. Un 1 de mayo, el pequeño restaurante de Juan José abrió sus puertas. Muchos amigos tenía y todos asistieron a la apertura. El lugar era cálido y rústico. Se servían las mejores carnes y eso era lo que al final lo terminó diferenciando de los demás restaurantes, muy aparte de que quedaba en un lugar alejado de la ciudad y donde ahora se encontraba limpio y ordenado. 4 años después, logró abrir 2 restaurantes más, comedores de tenedor libre que se posicionaron rápidamente en la ciudad. Sentado en la cima del edificio donde muchas veces de niño había soñado hacer su vida diferente, recordó una promesa más. Se tenía que casar. Era 11 de octubre del 2017, a un día de que la promesa se tenía que cumplir. Pero habían pasado muchos años. Él ahora era un hombre ocupado, mujeres no le faltaban, pero él en mente tenía esa inquietud. Por más de 20 años no había sabido nada de Agostina. Recordó la cuenta que se había sacado aquel día, pues el padre de Agostina le había dicho: para tener novio, primero tienes que ser profesional y trabajar, no solo es que seas adulta. Él se lo había grabado en la mente. Para ese tiempo Agostina, si no se había olvidado, estaba en un vuelo a Argentina para encontrarse con él. Trataba de no pensar en esa promesa, no sentía que ella debería cumplirla, ya habían pasado muchos años, además él solo tenía mucho dinero y no había estudiado ninguna profesión más que hacer negocios. El día llegó y muestra de que era un hombre de palabra, condujo ese día su Hummer H3 desde su local más grande hasta el parqueo. Tenía un fino traje y les había contado esa historia a sus 2 mejores amigos, quienes solo por curiosidad lo acompañaron. ¿Sería real la promesa? Juan José no lo sabía. Lo que sí sabía era que si se aparecía como lo había prometido, él cumpliría su palabra y así continuaría con su vida, pensando que él jamás faltaba a sus promesas. El registro civil estaba abierto. El lugar había sido elegido por ambos, a unas cuadras frente al río Paraná. Era un millonario acaudalado ahora, no le faltaba nada, y de verdad no parecía tener caso estar parado allí, a las 4:50 de la tarde. Entonces temblaba de ansiedad.
Muchos autos se estacionaban frente a él y por ningún lado aparecía alguien que se le pareciera a la jovencita que una vez le había prometido volver por él. Dieron entonces las 5 p.m. y no pasó nada. Eran 5:15 y todo seguía normal. Respiró profundo. Su madurez lo obligaba a sonreír y darle las gracias a sus amigos, quienes, fieles a su amistad, habían esperado pacientemente a ver el desenlace. Habían comido en el lugar, habían ido al baño varias veces, pero Juan José ni siquiera tenía hambre y se aguantó incluso las ganas de ir al baño. Pero ese era el momento. Ya se había desahogado y estaba comprendiendo que el tiempo cambia no solo las circunstancias, sino también las decisiones de las personas. Se dirigió al baño y no pudo evitar ver a muchas novias y novios en sesiones de fotos, otros saliendo de los registros públicos muy felices pues habían completado su tarea de casarse. Y así, de esa forma, ante ese panorama, la pena subía de nivel. Justo iba a salir cuando uno de sus mejores amigos estaba parado frente al juez que hacía las declaraciones de marido y mujer. Le pareció extraño, sin embargo, como solían hacer bromas, asintió con una sonrisa. «Mira, Juan José, esa chica se va a casar, entonces sus testigos no han llegado. Por eso Manuel está allí. Necesitan uno más. Ya que estás con traje, apóyale ahí». Juan José no tenía nada más que hacer. Se dejó envolver por el momento. Entonces, algo avergonzado, dio sus documentos y saludó a los novios. La timidez lo envolvía y entonces la ceremonia dio inicio. Estaban los testigos, los novios, nada más faltaba. El juez entonces dijo las palabras e increíblemente, en vez de preguntarle al novio que estaba al costado de la novia, la pregunta fue dirigida hacia él. Juan José hizo una expresión como que no entendía y algo extrañado se tomó la cabeza. «Señor Juan José Abadí, ¿acepta usted como esposa a Agostina Martínez para amarla y respetarla, para estar con ella en la salud y en la enfermedad por el resto de sus días?» Juan José no entendía, estaba muy confundido. «Manuel, esta es una broma, ¿no? Respeta, el novio está allí». El juez entonces volvió a repetir la pregunta y entonces el supuesto novio dejó el lugar. «Es ella», le dijo Eduardo, su otro amigo. «No puede ser, me están cargando todos, esto no es gracioso, en serio». «No, es de verdad, acepta», le replicó Eduardo nuevamente. En medio de la confusión, una voz aclararía la situación un poco más. «Aquí estoy, fue el cambio de hora, debes saber, ¿no? Así que supuse que vendrías con el horario anterior en el país, aunque según el actual aún nos falta 1 hora y media». Juan José la observaba, pero no podía saber quién era, porque ella traía el velo puesto. Incrédulo, caminó en medio del césped a unos centímetros y con temor, entonces le levantó el velo. Entonces la vio. Era ella, convertida en una hermosa mujer. Ni siquiera pudo abrazarla. La emoción le ganó y rompió a llorar tapándose la boca. El juez entonces le dijo: «Si no aceptas, tendré que cancelar la boda y Agostina tendrá que volver a Italia». «Sí, claro, por supuesto que acepto». Entonces los declaró marido y mujer. «Puede besar a la novia». El momento fue sublime, un beso corto pero que terminó de sellar la promesa a través del tiempo. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas. Todos lloraron en ese momento al saber la historia y no pudieron evitar sollozar con ellos. Es increíble, amigos, cómo la vida nos muestra un camino que a veces no parece ser claro, a veces parece ser oscuro, lúgubre, como que no hay mucha esperanza. Agostina estudió administración y contabilidad empresarial en Italia, dejó a sus padres allá, y cuando le había tocado hacer sus títulos de posgrado, recordó la promesa, al igual que Juan José. Había recordado la promesa que le había hecho a un hombre que había sufrido mucho desde niño. Ella no imaginaba que él había luchado tanto que ahora era un millonario acaudalado. Así la vida los recompensó a ambos por la adversidad y recibieron su retribución por cualquier cosa que había sido en su contra.
Dios los había juntado nuevamente. Tuvieron sus hijos, sus nietos, y en el país progresaron con una nueva era que hasta hoy en día se sostiene bajo estos cimientos. Espero que esta historia les haya emocionado como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones y si captaste el corazón de la historia, házmelo saber aquí abajo en un comentario. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida. Saludos a todos.